La puerta oxidada crujió con un lúgubre gemido metálico, cuando Eleanor empujó el roble desgastado con una mano que no sujetaba su pequeña maleta de cuero maltrecha. El sol ya comenzaba su lento descenso tras las ondulantes colinas de Kentucky, proyectando un largo resplandor ámbar que bañaba el patio de una granja que parecía tan exhausta como el hombre que estaba en el porche. Arthur sostenía en brazos a un bebé, un pequeño que lloraba con un débil gemido rítmico, el sonido de un niño cansado de pedir consuelo que nunca parecía llegar. A su lado, una niña de unos 6 años observaba al desconocido con ojos demasiado duros y cautelosos para su edad. La cocina de la granja, a sus espaldas, permanecía en penumbra. La estufa estaba fría e inerte, y el aroma que salía de la puerta abierta no era de carne asada ni de pan recién hecho, sino de profunda negligencia. Fue allí mismo, al ver a aquel hombre fuerte y de hombros anchos, con aspecto de estar destrozado por dentro, cuando Eleanor respiró hondo y pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. «Si me permite quedarme, señor, puedo preparar la cena para usted y los niños antes de que salga la luna», dijo, con voz firme a pesar del temblor en sus piernas. Lo que parecía una simple oferta de una muchacha hambrienta en el camino, pronto se transformaría en una de las historias más hermosas que jamás habían contado esos senderos de tierra. El camino que atravesaba este tramo de la campiña ni siquiera tenía un nombre propio en los mapas locales, principalmente porque los mapas rara vez se ocupan de lugares que el resto del mundo parecía haber olvidado. Era un sendero ancho de tierra rojiza, encajado entre colinas esmeralda cubiertas de hierba alta y seca, y rara vez se veía a alguien transitándolo a esa hora de la tarde. El sol de la tarde había sido implacable y castigador, y el pesado silencio del valle solo se rompía por el lúgubre y repetitivo canto de una tórtola escondida entre la maleza. Eleanor llevaba casi 3 días caminando por ese camino, deteniéndose solo en las orillas de pequeños arroyos para beber agua fresca y durmiendo bajo las ramas protectoras de robles centenarios, cuando la oscuridad finalmente se volvía demasiado espesa para avanzar. Su pequeña bolsa de cuero golpeaba rítmicamente contra su pierna con cada paso, conteniendo muy poco que el mundo considerara de verdadero valor. Sin embargo, dentro estaban las únicas cosas que Eleanor realmente poseía: un solo cambio de ropa, un peine de hueso que había pertenecido a su madre y un pesado cuaderno de tapa dura, donde la delicada letra inclinada de su madre registraba recetas que se habían transmitido de abuela a hija durante generaciones. Eleanor tenía solo 22 años, pero cargaba en su cuerpo y en su alma el pesado peso de alguien que ya había vivido demasiadas vidas difíciles en un lapso de tiempo muy corto. Su padre, un obrero y un vagabundo por naturaleza, había fallecido a causa de una caída cuando ella era apenas una niña, dejando tras de sí solo una montaña de deudas y el cálido recuerdo, ya casi apagado, de un hombre que pasaba más tiempo viajando que en casa. Su madre, una lavandera de manos agrietadas y rojas, pero de un corazón bondadoso y fuerte, había mantenido el mundo unido durante algunos años más, hasta que una enfermedad pulmonar acabó con ella, algo que el dolor no había podido hacer. Eleanor se encontró completamente sola a los 16 años y fue acogida por una tía lejana llamada Marta, que vivía en una pequeña casita alquilada detrás de una pensión y se ganaba la vida modestamente haciendo bordados finos. La tía Marta era una mujer de apariencia rígida y severa, pero poseía un afecto silencioso y silencioso que se manifestaba en sus gestos más que en sus palabras. Fue Marta quien le enseñó a Eleanor a convertir casi nada en un festín, a estirar un puñado de harina para hacer una comida que durara 3 días y a preparar un caldo con un hueso de res que podía devolverle el color al rostro de una persona enferma. Eleanor había cuidado de la tía Marta durante 5 largos años, viendo cómo la anciana se consumía lentamente como una vela que se resiste a apagarse,
pero a la que le queda muy poca cera. Cuando el corazón de su tía finalmente encontró la paz en las tranquilas horas de una mañana de martes de marzo, Eleanor se dio cuenta con un sobresalto de que realmente no le quedaba nadie en este mundo a quien llamar suya. El dueño de la pequeña casa apareció incluso antes de que terminara el funeral, para preguntarle cuándo desocuparía la propiedad. No había herencia que reclamar, ni parientes lejanos a quienes escribir, ni hombre esperándola con la promesa de un futuro. Solo quedaba el largo camino abierto y la tenaz esperanza de que en algún lugar existiera una casa que necesitara a una joven que no temiera al trabajo duro. Empacó las pocas pertenencias que tenía en su maleta. Escondió el libro de recetas de su madre entre su ropa como si fuera una reliquia sagrada, y partió sin mirar atrás. Sabía que mirar atrás era un lujo que las personas sin hogar simplemente no podían permitirse, y mantuvo la vista fija en el horizonte hasta que apareció la silueta de la granja. La granja apareció al final de aquella tercera tarde como un espejismo brillante en medio de un paisaje solitario. Eleanor casi no podía creer lo que veían sus ojos al contemplar la puerta de madera, el amplio patio de tierra y la casa de paredes blancas con tejado de tejas grises. Había un granero con unas cuantas vacas flacas pastando cerca y un área cercada donde un puñado de gallinas picoteaban sin rumbo fijo la tierra seca. No era un lugar de riqueza ni grandeza, pero era un lugar donde vivía gente, y para Eleanor, la gente significaba la posibilidad de un plato de comida y un rincón donde dormir por la noche. Se detuvo al borde del camino para arreglarse la trenza que el viento había deshecho parcialmente. Se sacudió el espeso polvo de su vestido pálido, que ya no estaba tan pálido después de 3 días de caminata, y respiró hondo con dificultad antes de abrir la puerta. El fuerte y penetrante crujido de la madera resonó en el patio, y bastó para llamar la atención del hombre en el porche. Lo primero que Eleanor notó fue a la niña. Estaba sentada en un taburete bajo de madera cerca del gallinero, pelando una patata con un cuchillo que parecía demasiado grande para sus pequeñas y delicadas manos. La niña tenía el pelo castaño, cortado a la altura de la barbilla, un sencillo vestido de tela desgastada y una expresión en el rostro que no correspondía a ninguna niña. Era la expresión de alguien que ya había aprendido, de forma bastante dolorosa, que el mundo no era un lugar seguro ni predecible. La niña dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró fijamente a Eleanor sin decir una palabra, sin saludar y, desde luego, sin sonreír. Simplemente la observaba, midiendo a la desconocida de pies a cabeza, con una seriedad que le produjo un fuerte dolor en el pecho a Eleanor. Eleanor estaba a punto de abrir la boca para saludarla cuando oyó el llanto. Venía del fondo de la casa, un llanto débil y débil de un bebé que había agotado su voz de tanto llorar. Un instante después, un hombre apareció en la puerta principal como un soldado que emerge de una batalla interminable. Era alto, de hombros anchos y manos enormes y callosas, propias de alguien que había trabajado la tierra desde que aprendió a caminar, pero todo en él reflejaba un agotamiento profundo y agotador. Llevaba días sin afeitarse la barba, la camisa de lino arrugada y manchada con una gota de leche en el hombro, y sus ojos hundidos reflejaban una fatiga que ni todo el sueño del mundo podría aliviar. En su brazo izquierdo sostenía a un bebé de unos 7 u 8 meses, envuelto en una manta que claramente había visto tiempos mejores. El pequeño se retorcía y gemía con la inquietud propia de un niño que necesita algo que su padre simplemente no sabe darle. Arthur miró a Eleanor con una mezcla de sorpresa y una fuerte sospecha, pues en aquellos tiempos, una mujer viajando sola por un camino rural era algo que suscitaba muchas preguntas. Eleanor tragó saliva, nerviosa, y habló con la voz más firme que pudo reunir, disculpándose por la intromisión y explicando que solo quería un vaso de agua antes de seguir su camino. Arthur bajó los 2 escalones del porche con sumo cuidado, manteniendo al bebé en equilibrio,
y respondió que había agua, pero que tendría que entrar a servirse ella misma porque él no podía dejar al niño en el suelo. Eleanor le dio las gracias con un cortés asentimiento y caminó hacia la casa, pasando junto a la niña que permanecía inmóvil en su taburete, siguiendo cada uno de los pasos del desconocido con ojos vigilantes y cautelosos. Cuando Eleanor entró en la cocina, la escena le produjo una profunda tristeza que reconoció demasiado bien. Era el mismo desorden caótico y triste que había visto en casa de la tía Marta durante aquellos últimos meses, cuando la anciana ya no podía mantener las cosas en orden. La estufa de leña estaba fría, con capas de ceniza vieja amontonadas en la rejilla. Ollas y sartenes sucias se apilaban precariamente en el fregadero de piedra, y restos de comida seca se aferraban a la mesa de madera. No había señales de que se estuviera preparando una comida, ni el aroma de las alubias cociéndose a fuego lento, ni pan enfriándose bajo un paño limpio. Miró la jarra de cerámica en la esquina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió lentamente, con la mente acelerada. Luego volvió a mirar la cocina, la estufa apagada, y por la ventana, donde vio a Arthur en el patio intentando en vano calmar al bebé, mientras la chica volvía a su pelado mecánico. Eleanor sabía que el camino que la esperaba afuera era incierto, que la llevaría a pueblos desconocidos y a puertas que tal vez nunca se abrirían para ella. Miró esta casa, que parecía clamar por ayuda del mismo modo que ella buscaba un lugar al que pertenecer. La decisión se formó en su mente antes de que la razón tuviera oportunidad de oponerse. Salió de la cocina y se dirigió al porche donde Arthur se había sentado con el bebé, y habló sin dudarlo. «Señor Arthur, veo que su estufa está fría y sus hijos aún no han cenado. Si me permite quedarme a pasar la noche, les prepararé una comida. Si les gusta, quizás podamos hablar del resto mañana por la mañana». Arthur miró a aquella joven con su trenza desaliñada y su vestido cubierto de polvo, que había aparecido de la nada ofreciéndole comida como si le estuviera ofreciendo una salvación. Sintió una compleja mezcla de sorpresa y desconfianza, luchando contra un cansancio que ya no podía soportar. Sabía que debía decir que no, agradecerle la oferta y decirle que se marchara. Pero el bebé lloraba desconsoladamente en sus brazos. Su hija estaba afuera pelando patatas como una anciana en miniatura, y hacía 3 días que ninguno de ellos había comido una comida caliente de verdad. La vergüenza de admitir que no podía con todo pesaba menos que el hambre voraz de sus hijos. Asintió brevemente con la cabeza, y Eleanor no esperó a que cambiara de opinión. Entró en la cocina como una general entrando en un campo de batalla. Se remangó y empezó con la estufa. Limpió la ceniza vieja, acomodó la leña apilada en la esquina, y con la destreza de alguien que lo había hecho todos los días de su vida, encendió una cerilla y al primer intento logró que el fuego rugiera. Mientras las llamas se hacían más fuertes y la estufa de hierro fundido comenzaba a irradiar calor, buscó en la despensa. Encontró unas alubias que habían estado en remojo pero nunca cocinadas, un trozo de cerdo salado, un poco de harina de maíz, unos huevos y las patatas que la niña había estado preparando afuera. No era una abundancia de ingredientes, pero Eleanor había aprendido de su madre que cocinar no se trataba de tener mucho. Se trataba de saber qué hacer con lo que uno tenía. En menos de 1 hora, la cocina de esa granja olía a comida auténtica y honesta por primera vez en muchos meses. Las alubias burbujeaban espesas en la pesada olla de hierro. Las patatas humeaban en un cuenco de cerámica, y una bandeja de pan de maíz se doraba a la perfección. El rico y sabroso aroma se extendió por toda la casa como una presencia viva, expulsando el aire viciado de tristeza de cada rincón oscuro. Clara fue la primera en aparecer en la puerta de la cocina, atraída por el olor como un pequeño animal salvaje que presiente la comida. Se quedó allí en silencio, aún aferrada al gran cuchillo de pelar que no había soltado, mirando a Eleanor con una desgarradora mezcla de hambre y profunda sospecha.
Eleanor no forzó la conversación. Simplemente puso la mesa con lo que encontró, colocando 3 platos y sirviendo la comida de forma tranquila y rítmica, como si hubiera pertenecido a esa cocina desde siempre. Arthur entró con el bebé aún en brazos, deteniéndose en el umbral para contemplar la mesa puesta con una expresión que Eleanor no pudo descifrar del todo, aunque parecía una mezcla de dolor y asombro. Se sentó lentamente, acomodó al niño en su regazo y miró su plato como si no pudiera creer que la comida fuera real. Comieron en un silencio casi absoluto. La niña, cuyo nombre Eleanor pronto descubriría que era Clara, se comió todo lo que había en su plato y no dejaba de mirar la olla con un hambre que claramente no era solo de comida. Eleanor le sirvió una segunda ración sin pedírsela, y la niña la aceptó sin dar las gracias, pero devoró cada bocado con una intensidad que decía más que 1000 palabras. Arthur comía despacio, masticando cada bocado con cuidado, y Eleanor notó que él lidiaba con algo en su interior, una emoción que los hombres de aquella época y lugar rara vez se permitían mostrar. El bebé, reconfortado por el calor de la cocina y el aroma de la comida, finalmente se durmió en el regazo de su padre, con la boquita ligeramente abierta. Cuando la comida terminó y un agradable silencio se instaló en la cálida cocina, Arthur miró a Eleanor y le dijo simplemente que la pequeña habitación al fondo de la casa estaba vacía y que podía quedarse allí a pasar la noche. Dijo que hablarían más por la mañana. Eleanor le dio las gracias con un leve asentimiento y empezó a recoger los platos. Lavó todo en la tranquilidad de la noche, mientras Arthur llevaba a los niños a sus camas. Cuando finalmente se quedó sola en la cocina, escuchó los sonidos de la granja que se preparaba para la noche, el mugido lejano del ganado, el susurro del viento entre los manzanos del huerto y el suave crepitar de las últimas brasas en la estufa. Antes de dirigirse a su habitación, sus ojos se detuvieron en una fotografía colgada en la pared de la sala, entre una cruz de madera y una ramita seca de lavanda. Era el retrato de una joven de ojos claros y cabello oscuro, con una sonrisa serena que parecía bendecir toda la casa. Eleanor miró ese rostro y sintió una extraña agitación en el pecho, una sensación que aún no podía describir. Apartó la mirada rápidamente y se fue a su habitación. Se quedó dormida en el delgado colchón mientras escuchaba la respiración de la casa a su alrededor. El sol aún dormía tras las colinas cuando Eleanor abrió los ojos aquella primera mañana. Le dolía el cuerpo por el largo viaje, pero su mente ya estaba completamente despierta. Una mujer que necesita demostrar su valía no descansa fácilmente. Se levantó, vestida con el mismo vestido que había lavado y colgado junto a la ventana la noche anterior, y caminó descalza por el oscuro pasillo hasta la cocina. Todo estaba exactamente como lo había dejado, limpio y ordenado. El silencio de la casa era tan profundo que podía oír el latido rítmico de su propio corazón. Encendió la estufa en la oscuridad, confiando en su sentido del tacto y en el instinto que años de cocina habían grabado en sus manos. Cuando los primeros destellos de luz anaranjada iluminaron las paredes encaladas, sintió una profunda sensación de que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Puso agua a hervir, encontró un puñado de granos de café en una lata, los molió en el mortero y lo preparó lentamente, dejando que el fuerte y amargo aroma llenara las habitaciones como una silenciosa invitación. Arthur apareció en la puerta de la cocina, antes de que el café estuviera listo, con el bebé sobre el hombro y la expresión de un hombre que no había dormido lo suficiente, pero que hacía tiempo que se había acostumbrado. Se quedó allí un momento, observando a Eleanor moverse por la cocina como si conociera cada rincón, cada olla y cada cuchara. Algo en la escena parecía incomodarlo de una manera que no podía explicar. No era una mala sensación. Era la incomodidad de ver a alguien ocupar un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo, como abrir una ventana después de meses cerrada y que la luz del sol te lastime los ojos.
Eleanor notó su presencia y le ofreció una taza de café sin armar alboroto, mientras preparaba ya una taza de leche caliente para el bebé, comprobando cuidadosamente la temperatura, como solo alguien que entiende a los bebés puede hacerlo. Arthur aceptó el café y se sentó a la mesa, sin saber qué decir, pues la conversación matutina no era una costumbre que hubiera mantenido desde la muerte de su esposa Rose. Fue allí, con ese primer café de la mañana, donde ambos llegaron a un acuerdo sin necesidad de muchas palabras. Arthur explicó que tenía muy poco dinero para pagar un salario decente, ya que la granja solo había producido lo estrictamente necesario desde que se había quedado solo. Apenas podía ocuparse del ganado y la siembra, teniendo que entrar y salir constantemente por los niños. Eleanor respondió que no pedía un salario, sino un techo, comida y el derecho a quedarse mientras fuera útil. Le dijo que sabía cocinar, lavar, coser y cuidar un jardín y a los niños, y que no le temía a ningún tipo de trabajo duro. Arthur permaneció en silencio durante un largo rato, haciendo girar la taza de cerámica entre sus manos gruesas y callosas. Finalmente, asintió con la cabeza, con ese gesto tan económico. El asunto estaba resuelto, tan simple como un apretón de manos sobre un poste de la cerca, y Eleanor se remangó antes de que el sol terminara de salir. Las primeras semanas estuvieron marcadas por un trabajo duro e incesante y un silencio cauteloso y profundo. Eleanor transformó aquella cocina abandonada en el corazón palpitante del hogar una vez más. Se despertaba antes que nadie, encendía el fuego y preparaba el desayuno. Tortas de harina de maíz o galletas recién horneadas. Le daba al pequeño Thomas su papilla hecha a la perfección, y tenía el almuerzo listo en cuanto Arthur regresaba del campo cubierto de sudor y polvo rojo. La casa empezó a desprender el aroma de un lugar cuidado. Las macetas en la pared volvieron a brillar. La ropa aparecía lavada y cuidadosamente doblada en los baúles de cedro, y el patio estaba limpio de escombros. El jardín, que había sido invadido por las malas hierbas, cobró nueva vida. Eleanor pasaba las tardes arrancando enredaderas invasoras y plantando nuevas hileras de col rizada, cebollas, perejil y menta con semillas que había intercambiado con un viajero. Arthur lo observaba todo con un silencioso asombro que intentaba disimular. Al regresar del campo, encontró a sus hijos limpios y la cena lista. Sintió una gratitud tan inmensa que a veces le dolía el pecho, pues la gratitud, mezclada con la culpa, se convierte en un nudo muy difícil de desatar. La culpa lo había atormentado desde la noche en que Rose enfermó. Había sido una fiebre repentina y violenta, de esas que la gente del valle llamaba escalofrío de montaña, capaz de acabar con una persona sana en cuestión de días. Arthur había estado en un pasto lejano atendiendo a una vaca que había caído en una zanja. 2 días después, cuando regresó, Rose ya ardía de fiebre en la cama. Cabalgó toda la noche hasta el pueblo más cercano para buscar al médico, pero al llegar a la granja, la fiebre ya había causado estragos. Rose solo sobrevivió 2 días más, delirando y llamando a los niños, y murió en la mañana lluviosa de un viernes, con la mano de Arthur aferrada a la suya. Clara estaba despierta cuando ocurrió. Tenía 5 años entonces, y lo había visto todo desde la puerta, a su padre llorando por primera vez y a su madre dejando de respirar. Desde ese día, Clara dejó de ser una niña. Fue precisamente Clara quien se convirtió en el desafío que Eleanor no había previsto. La niña no gritaba, no hacía berrinches ni lloraba. Hacía algo mucho peor. Ignoraba a Eleanor como si fuera un fantasma. Cuando Eleanor le servía un plato de comida, Clara lo apartaba y se iba a la despensa a comer harina seca con las manos, porque eso era lo que su padre le había dado antes. Cuando Eleanor intentaba cepillarle el pelo enredado, Clara se escabullía sin decir palabra y se escondía detrás del gallinero. Cuando Eleanor ordenaba la habitación, Clara la desordenaba de nuevo,
poniendo las cosas en lugares equivocados, donde solían estar, como si mantener el caos fuera la única manera de mantener vivo el recuerdo de su madre. Fue una resistencia silenciosa y feroz, y Eleanor, que había visto el dolor en muchas formas, lo reconoció como el tipo de dolor más peligroso, aquel que se niega a dejar entrar nada nuevo por miedo a perderlo también. Eleanor no presionó, no insistió en el cepillo para el pelo, no obligó a la niña a comer, ni intentó ofrecerle abrazos que no deseaba. Simplemente permaneció allí, constante como el fuego de la estufa cada mañana y presente como el aroma de la cena a las 6 de la tarde. Le permitió a la niña acercarse a ella cuando quisiera, si es que alguna vez decidía hacerlo. Mientras tanto, se dedicó al pequeño Thomas, brindándole los cuidados que el niño había necesitado desesperadamente durante meses. El bebé estaba delgado e irritable, llorando frecuentemente por las noches con dolores de estómago que mantenían despierta a toda la casa. Eleanor se dio cuenta de que Arthur le había estado dando al niño leche de vaca entera, demasiado pesada para el estómago de un niño tan pequeño. Lo cambió todo, diluyó la leche, la calentó a la temperatura perfecta y le añadió una gota de té de hinojo que cultivaba en la jardinera. En menos de una semana, el llanto cesó. En 2 semanas, Thomas dormía toda la noche y en un mes era un bebé diferente, regordete y extendiendo sus bracitos cada vez que veía a Eleanor. Arthur presenció todo esto y, sin darse cuenta, comenzó a ablandarse desde dentro hacia afuera. Empezó a regresar del campo un poco antes, no porque hubiera menos trabajo, sino porque la casa se había convertido en un lugar donde realmente quería estar. Comenzó a hablar más durante las comidas, primero sobre la granja, luego sobre los niños y, finalmente, sobre cosas que no tenían ninguna utilidad práctica, pero que servían para llenar el silencio con algo agradable. Eleanor escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas sobre el ganado y las cosechas, y Arthur se sorprendió explicando cosas con una paciencia que no sabía que poseía. Sin embargo, ninguno de los dos tocó el tema que se cernía sobre la casa como una pesada nube de lluvia. Ninguno de los dos habló de Rose. La tercera semana trajo consigo su primera visita del mundo exterior. El señor Sterling, un anciano granjero de la tierra vecina, apareció un miércoles por la tarde montado en un caballo bayo que había visto mejores tiempos, al igual que su dueño. El señor Sterling era un hombre respetado en el condado. Él mismo era viudo, pero su viudez era prolongada y se había convertido en una gruesa coraza protectora alrededor de su corazón. Había perdido a su esposa hacía más de 15 años y nunca se había recuperado del todo. Vivía solo en una granja demasiado grande para un solo hombre, con peones que hacían todo el trabajo, mientras él se consumía lentamente en una mecedora con una botella de whisky y el silencio como única compañía. El señor Sterling cuidaba de Arthur como si fuera el hijo que nunca tuvo, y pasaba a verlo de vez en cuando, para asegurarse de que el joven estuviera sobrellevando el peso de su dolor. Ese día encontró la casa con un aspecto totalmente diferente, y a una joven en la cocina. Sus cejas se arquearon más que el ala de su sombrero. Arthur explicó la situación en pocas palabras, y el señor Sterling escuchó en silencio. Su mirada iba del hombre al chico, a la chica y a los niños, con la expresión de quien ha vivido lo suficiente como para saber que la vida teje patrones que nadie puede predecir. El anciano no dijo si aprobaba o desaprobaba. Simplemente bebió el café que Eleanor le sirvió, elogió el pan de maíz con un gruñido bajo, lo más cerca que estuvo de alabar, y cuando llegó el momento de irse, apartó a Arthur en el patio. Lo que dijo fue breve y conciso. La chica parecía buena persona, y la casa lucía mejor que en meses, pero la gente del pueblo ya estaba hablando. Las noticias corren como la pólvora en un pequeño valle, y la señora Higgins, la viuda que regentaba la tienda y había sido amiga íntima de Rose,
Le contaba a cualquiera que quisiera escuchar que Arthur había traído a una mujer a su casa, antes incluso de que terminara el período de luto por su esposa. Arthur sintió que la sangre le hervía, pero el señor Sterling levantó una mano para tranquilizarlo, diciendo que no estaba allí para juzgar, pero que Arthur debía tener cuidado porque los chismes de pueblo podían destruir más que una inundación. Esa noche, después de que Arthur se acostara y la casa quedara sumida en la oscuridad, Eleanor se sentó al borde de la cama en la habitación trasera, con el libro de recetas de su madre abierto en su regazo. Pasó las páginas lentamente, leyendo las notas escritas a lápiz con esa delicada caligrafía inclinada, y cada receta le trajo un recuerdo fugaz. El pastel de naranja de las tardes de domingo, el arroz con leche de los festivales de verano, las gachas que su madre preparaba cuando Eleanor estaba enferma. En medio del libro, entre la receta de galletas de mantequilla y la de turrón de cacahuete, había una página rota. El borde irregular del papel que quedaba mostraba que había sido arrancada a toda prisa, y Eleanor pasó el dedo por el borde irregular con una vieja y familiar tristeza. Era la receta del pastel de cumpleaños que su madre solía prepararle. Un pastel de crema con glaseado de moras que sabía a infancia y a algo que le pertenecía a alguien. La página se había perdido en la mudanza frenética tras la muerte de su madre, o quizás incluso antes. Eleanor nunca lo supo. Solo sabía que, desde que esa receta desapareció, nunca había vuelto a celebrar su cumpleaños, porque sin ese pastel en particular, la fecha era solo otro día vacío. Cerró el libro, lo metió bajo la almohada y apagó la linterna. Fue entonces cuando oyó unos pequeños pasos ligeros en el pasillo, suaves como las patas de un gato. Eleanor permaneció inmóvil en la cama, conteniendo la respiración, y oyó cómo los pasos se detenían en la cocina. Esperó un instante y luego se levantó en silencio, acercándose sigilosamente a la puerta. Lo que vio le produjo un dolor en el corazón que no esperaba. Clara estaba de pie frente a la ventana de la cocina, descalza, con su camisón blanco, con el rostro pegado al cristal oscuro, mirando hacia afuera. La niña no lloraba, no emitía ningún sonido, simplemente se quedaba allí, mirando el camino de tierra que se perdía en la oscuridad, esperando. Eleanor lo entendió sin necesidad de explicaciones, porque hay cosas que se entienden con el corazón y no con la cabeza. Clara esperaba a que su madre regresara cada noche, mientras su padre dormía profundamente, agotado. Aquella niña de 6 años se levantaba e iba a la ventana a esperar a que su madre apareciera en ese camino, porque nadie había logrado convencerla de que quienes van a la tierra no regresan por el camino de arriba. Eleanor regresó a su habitación en silencio, asegurándose de que la niña no la viera, y permaneció con los ojos abiertos en la oscuridad durante un largo rato. Entonces comprendió que cuidar de esa casa no era solo cuestión de mantener la estufa encendida y la ropa lavada. Era cuestión de curar heridas que nadie podía ver, heridas que sangraban en la oscuridad y dolían más en aquellos demasiado jóvenes para comprender lo que significa perder a alguien para siempre. Las semanas seguían pasando en ese ritmo rutinario que se instala sin pedir permiso. La granja estaba adquiriendo un carácter que no había tenido en mucho tiempo. El huerto de Eleanor ya producía sus primeras verduras. El patio siempre estaba barrido. Las gallinas ponían huevos con regularidad porque las alimentaban a tiempo, y la casa olía a comida todo el día. Arthur trabajaba mejor en el campo, ahora que no tenía que cargar al bebé atado a su espalda, ni correr adentro con cada llanto. El ganado estaba ganando peso. Los cultivos prometían una buena cosecha, y los 2 peones que vinieron a ayudar con el trabajo pesado comentaban entre ellos que el jefe finalmente parecía un ser humano de nuevo. Pero mientras la vida dentro de la granja se enderezaba, una tormenta se gestaba lentamente afuera.
como esas lluvias de verano que oscurecen el cielo poco a poco, antes de finalmente estallar. El rumor llegó al pueblo antes de que Eleanor llevara siquiera un mes en la granja, y lo hizo de la peor manera posible, a través de quienes se consideraban guardianes de la moral local. La señora Higgins, viuda del antiguo dueño de la tienda y ahora dueña del negocio, había sido amiga íntima de Rose. Se consideraba protectora de la memoria de la difunta. Era una mujer de fe ferviente y caridad selectiva, de esas que rezan con más fervor en la primera fila de la iglesia y hablan de la vida de los demás como si fuera un servicio a la comunidad. Cuando un viajero que se había cruzado con Eleanor en el camino mencionó en la tienda que había visto a una joven entrar en la granja del viudo, la señora Higgins sintió que le habían encomendado una misión sagrada. Pasó toda la semana difundiendo la noticia con ese falso tono de preocupación que es el disfraz favorito de la malicia, diciendo lo lamentable que era para la pobre Rose que su marido la hubiera reemplazado antes, incluso de que se enfriara bajo tierra. Susurró que la chica debía ser una de esas que vagan de granja en granja, buscando un viudo con tierras, y que los niños estaban siendo criados por un extraño sin familia ni reputación. El veneno se extendió por el valle como una mancha de aceite en el agua, y cuando Arthur apareció en el mercado mensual para vender queso y comprar provisiones, sintió las miradas antes de oír las palabras. Las mujeres susurraban detrás de los puestos. Los hombres apartaban la mirada a su paso. E incluso el panadero, que siempre le guardaba una hogaza fresca, fingió que se le había acabado. A Arthur no le importaban las lenguas chismosas. Resopla. Tenía la piel dura para ese tipo de cosas. Pero cuando regresó a la granja esa tarde y vio a Eleanor en el porche con Thomas en brazos, cantando una suave nana mientras el sol doraba su rostro, sintió por primera vez un agudo temor de que esta situación pudiera terminar. Temía que la presión externa pudiera arruinar lo que finalmente estaba funcionando en su interior. No le dijo nada a Eleanor sobre el mercado, guardándose la incomodidad para sí mismo, como hacían los hombres de aquella época, reprimiendo la preocupación bajo su trabajo como una semilla enterrada. Pero la señora Higgins no era una mujer que se conformara con simples chismes. Un viernes por la tarde, cuando el sol comenzaba a perder fuerza, Eleanor acababa de terminar de poner las judías en remojo para el día siguiente. El sonido de un carruaje se detuvo en la puerta, y 3 mujeres bajaron con expresiones generalmente reservadas para un funeral. La señora Higgins iba a la cabeza, vestida de negro como siempre, con una cruz de plata colgando del cuello y una Biblia bajo el brazo como un escudo de guerra. Detrás de ella venían otras 2 mujeres del pueblo, la señora Miller y la señora Vance, que servían más de público que de otra cosa. Arthur estaba en el campo, y Eleanor estaba sola con los niños cuando vio a las 3 mujeres cruzar el patio hacia la casa. Sintió que se le helaba el estómago, pero enderezó la espalda y fue a recibirlas al porche con la dignidad de alguien que no le debía disculpas a nadie. La señora Higgins ni siquiera esperó a que la invitaran a entrar. Declaró que había venido a ver a los niños porque tenía la obligación de velar por el bienestar de los pequeños de Rose y que el pueblo estaba preocupado por el estado de la casa. Sus palabras estaban cubiertas de miel, pero el veneno estaba presente en cada pausa, en cada mirada que dirigía a la ropa de Eleanor, colgada en el tendedero junto a las camisas de Arthur. Examinó la cocina buscando defectos e inspeccionó al pequeño Thomas como si esperara encontrar señales de abandono. Eleanor permaneció callada no por cobardía, sino porque sabía que una mujer pobre sin familia, luchando contra una mujer de buena posición en un pueblo pequeño, era una batalla perdida antes de empezar. Dejó que la señora Higgins deambuló por la casa, dejando que las demás mujeres hicieran muecas, y justo cuando pensó que la tormenta pasaría sin lluvia, cayó un rayo. La señora Higgins se detuvo frente a la fotografía de Rose en la pared de la sala y se volvió hacia Eleanor con los ojos llorosos,
con una emoción mitad real, mitad fingida. La señora Higgins dijo que esa era la casa de Rose, que esa era la cocina de Rose, que esos eran los hijos de Rose, y que ningún extraño que pasara por allí tenía derecho a ocupar el lugar de una mujer que apenas llevaba un año en la tumba. Luego miró a Eleanor con una nueva y prolongada atención y dijo algo que la heló. Dijo que era curioso lo mucho que Eleanor se parecía a Rose. El mismo tipo de cabello oscuro, la misma forma de caminar, y que quizás por eso Arthur la había acogido tan rápido, porque no buscaba una ayudante, sino una copia de su difunta esposa. Las demás mujeres guardaron silencio, y el ambiente en la habitación se volvió denso. Eleanor sintió que las palabras la golpeaban en un lugar que no sabía que tenía, porque hasta ese momento no había notado el parecido que la señora Higgins señalaba. Pero ahora, con el retrato de Rose en la pared a sus espaldas y la mirada venenosa de la señora Higgins frente a ella, la duda echó raíces como una espina que se clava en la carne y se rompe por dentro. Clara apareció en el umbral, en medio de todo aquello, atraída por las extrañas voces, y cuando vio a la señora Higgins, rompió a llorar por primera vez desde que Eleanor había llegado. No era el llanto de una niña que busca un regazo, era el llanto de alguien que reconoce a una persona de un tiempo doloroso. La señora Higgins aprovechó la oportunidad para alzar a la niña en brazos y dirigirle a Eleanor una mirada de silencioso triunfo, como si quisiera decir que allí estaba la prueba de que los niños necesitaban gente conocida y no a una vagabunda. Eleanor sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no vaciló. Esperó a que las mujeres se fueran, saludó con firmeza desde la puerta y solo cuando el carruaje desapareció tras la curva del camino, se apoyó contra la pared y dejó que su cuerpo se deslizara hasta el suelo, temblando de pies a cabeza. No era ira lo que sentía, era algo mucho peor. Era la duda que la carcomía, preguntándose si la señora Higgins no tenía razón, si Arthur la veía solo como la sombra de otra persona. Cuando Arthur regresó del campo al final de la tarde y encontró las señales de la visita, una cena mal preparada, y a Eleanor con los ojos rojos que intentaba ocultar, no necesitó muchas explicaciones para comprender lo que había sucedido. Se sentó en silencio durante un buen rato comiendo sin saborear nada. Cuando Eleanor se levantó para recoger los platos, él habló sin mirarla, con voz baja y cautelosa. Dijo que la señora Higgins no dirigía esa granja y que Eleanor no se iría a ninguna parte. Eleanor se detuvo de espaldas a él, con las manos agarradas al borde del fregadero, y le preguntó sin darse la vuelta si la quería allí por sí misma o porque se parecía a otra persona. El silencio que siguió fue denso. Arthur dejó el tenedor lentamente, miró la espalda de aquella mujer que había salvado su casa y a sus hijos, y sintió una confusión en el pecho que no sabía cómo desenredar. Dijo que nunca lo había pensado, que para él Eleanor era Eleanor y Rose era Rose. Pero las palabras salieron con incertidumbre, y Eleanor sintió la vacilación como un golpe físico. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Eleanor trabajaba más que nunca, pero hablaba menos que nunca, y Arthur merodeaba por la casa con un sentimiento de culpa, sin saber por qué disculparse. Se sorprendió mirando la fotografía de Rose en la pared, y luego a Eleanor en la cocina, comparándolas involuntariamente, buscando el parecido que la señora Higgins le había inculcado. Se irritó consigo mismo por no poder parar. Eleanor notó las miradas y se encerró aún más en sí misma, y la casa que había empezado a respirar de nuevo comenzó a asfixiarse otra vez. Clara, con la aguda intuición que desarrollan los niños heridos, sintió el cambio en el ambiente y volvió a estar alerta, como si la visita hubiera reabierto una herida que apenas había comenzado a cicatrizar. La niña dejó de comer la comida de Eleanor, volvió a pelar patatas en silencio y retomó sus largos silencios.
Era como si toda la casa retrocediera, deshaciendo cada nudo que Eleanor había tejido con tanto cuidado. Fue en esta atmósfera de tensión constante que llegó la noche más larga de aquella granja. Thomas empezó a toser después de la cena, una tos seca que pronto se convirtió en congestión y antes de medianoche se transformó en una fiebre aterradora. Eleanor le tocó la frente al niño y reconoció el calor peligroso que había sentido muchas veces al cuidar a la tía Marta. Preparó té de saúco, hizo compresas húmedas y mantuvo al niño en brazos, intentando bajarle la temperatura con todo lo que sabía. Pero la fiebre no cedía. Thomas ardía como un carbón. Su pequeño cuerpo temblaba de escalofríos. Su respiración era un silbido que llenaba la casa de pavor. Arthur, al ver a su hijo en ese estado, sintió que el terror le recorría la columna vertebral como un ser vivo, porque esta escena era la repetición exacta de lo que le había sucedido a Rose. La misma fiebre, los mismos temblores, la misma mirada vidriosa. El recuerdo regresó con todo lujo de detalles, y con él llegó el pánico de alguien que ya sabe cómo puede terminar esta historia. Arthur agarró su sombrero y dijo que iba a buscar al médico del pueblo, que no esperaría hasta la mañana, que no cometería el mismo error 2 veces. Eleanor intentó argumentar que el camino estaba oscuro y que había llovido esa tarde, lo que lo hacía traicionero, pero vio en sus ojos algo que no admitía discusión. Era la desesperación de un padre que ya había perdido demasiado y no podía soportar perder nada más. Ensilló el caballo en la oscuridad total, montó sin mirar atrás y desapareció en el camino como una sombra engullida por la noche. Eleanor se quedó sola con los 2 niños, el bebé enfermo ardiendo de fiebre en sus brazos y Clara durmiendo en su habitación, ajena a todo. La casa se sentía enorme a su alrededor. Cada sombra parecía más grande, y cada sonido del bosque exterior sonaba como una amenaza. Eleanor rezó en voz baja mientras cambiaba las compresas, pidiendo que nadie más fuera arrebatado de esa casa que ya había dado más de lo que le correspondía en sufrimiento. Eran casi las 2 de la mañana cuando ocurrió lo peor. No con Thomas, que seguía febril pero estable en los brazos de Eleanor, sino con Clara. La niña se despertó con el llanto de su hermano, salió de su habitación y fue a la cocina. Lo que vio hizo que su mundo se derrumbara. Vio a Eleanor sosteniendo al bebé tembloroso, vio las compresas húmedas, el té en la mesa y la linterna proyectando sombras parpadeantes en la pared. Todo se fusionó en la mente de una niña de 6 años con la noche en que murió su madre. El cuerpo de Clara se quedó paralizado en el umbral de la cocina. Sus ojos se abrieron de par en par y luego llegó el grito, un grito agudo y desgarrador que no era de sorpresa, sino de puro terror. Era el terror de alguien que revive la peor noche de su vida y es incapaz de separar el pasado del presente. La niña comenzó a temblar de pies a cabeza, se deslizó al suelo y se acurrucó contra la pared con los brazos alrededor de las rodillas, llorando de una manera que no sonaba como el llanto de una niña. Sonaba como el gemido de un animal herido. Eleanor sintió que la desesperación se apoderaba de ella, porque tenía a un bebé enfermo en un brazo y a una niña aterrorizada en el suelo, y estaba completamente sola en medio de la noche. Pero la desesperación es un lujo que una madre no puede permitirse, y eso fue precisamente en lo que se convirtió Eleanor en esa hora sin darse cuenta. Con sumo cuidado, acostó a Thomas en su cuna, lo arropó y se arrodilló en el suelo junto a Clara. La niña se encogió, huyendo de su contacto como un animal acorralado, y Eleanor no insistió. Se sentó allí en el suelo a su lado, sin tocarla, sin hablar, simplemente presente como un muro cálido que la protegía del viento sin exigir nada a cambio. Y entonces comenzó a cantar. Era una canción que su propia madre solía cantar en las noches de tormenta, una melodía sencilla y repetitiva que no pretendía ser bella, pretendía ser segura. Era el tipo de canción que dice, sin palabras,
que mientras esa música suene, nada malo sucederá. Eleanor cantó durante mucho tiempo, repitiendo la misma melodía como si fuera una plegaria, y lentamente, tan gradualmente que fue casi imperceptible, el cuerpo de Clara dejó de temblar. El llanto cesó, los sollozos se espaciaron, y la niña poco a poco soltó las rodillas. En algún momento que ninguna de las dos pudo identificar después, Clara apoyó primero su cabeza sobre el hombro de Eleanor, solo un ligero roce, como un pájaro aterrizando, y luego se dejó llevar por completo, dejando caer el peso de su pequeño cuerpo contra la mujer que olía a jabón y lavanda. Eleanor dejó de cantar y se quedó quieta, sintiendo el corazón de la niña latir rápido contra su brazo, y oyó cuando Clara susurró con voz quebrada por el llanto una sola palabra que lo cambió todo entre ellas: «Quédate». No era una petición, no era una orden, era una rendición. Era una niña de 6 años diciendo con la única palabra que pudo pronunciar que ya no soportaba perder gente, y que si esa mujer se iba, no lo sobreviviría otra vez. Eleanor apretó a la niña contra su pecho y lloró en silencio con ella, porque hay dolores que solo pasan cuando los compartimos con alguien que entiende. El amanecer las encontró a las dos dormidas en el suelo de la cocina, apoyadas contra la pared con Clara acurrucada en el regazo de Eleanor, como una cachorra que finalmente había encontrado refugio. Thomas dormía en la cuna cercana, su respiración más tranquila y su fiebre visiblemente más baja. Así los encontró Arthur cuando llegó con el médico casi al amanecer, empapados por la lluvia y el barro, con su caballo exhausto. Se detuvo en la puerta de la cocina y se quedó mirando la escena, incapaz de moverse, porque lo que veía no era una empleada cuidando niños que no eran suyos. Veía a una madre sosteniendo a sus hijos como si fueran lo más preciado del mundo. El médico examinó a Thomas y dijo que era una infección de garganta, que la fiebre bajaría con las infusiones y compresas que Eleanor ya le estaba aplicando, y que ella había actuado correctamente. Arthur le dio las gracias al médico, le pagó con queso y mantequilla, porque el dinero escaseaba, y cuando volvieron a estar solos, miró a Eleanor con una claridad que no había sentido desde la muerte de Rose. En ese momento, arrodillado junto a la silla donde Eleanor estaba sentada con Clara aún dormida en su regazo, Arthur comprendió que la pregunta sobre el parecido con Rose era completamente errónea. No importaba si Eleanor se parecía a Rose o a cualquier otra persona en el mundo. Lo que importaba era que se había quedado. En la hora más oscura, cuando él no estaba allí, ella lo había mantenido todo unido sola. Había sostenido la casa, al bebé enfermo y a la niña rota. Y eso no era algo hecho por alguien que se parece a otra persona. Era algo hecho por quien realmente era. Él no dijo nada, porque aún no había encontrado las palabras adecuadas, pero tocó la mano de Eleanor con las yemas de sus dedos callosos, y ella levantó sus ojos cansados, y lo que pasó entre ellos fue más de lo que cualquier frase podría expresar. Algo cambió en esa granja después de esa noche, y no era algo que se pudiera ver con los ojos, pero se podía sentir en el aire como se siente la lluvia antes de que caiga. Arthur despertó diferente a la mañana siguiente con una firmeza en su mirada que Eleanor no conocía. Tomó su café en silencio, miró a Clara, quien, por primera vez en semanas, se sentó junto a Eleanor en la mesa. Luego se levantó, se puso el sombrero y dijo que iba al pueblo a arreglar algunas cosas. No explicó cuáles eran esas cosas, y Eleanor no preguntó, porque había aprendido que Arthur era un hombre que hablaba con sus acciones y no con sus promesas. Lo que Arthur hizo esa mañana fue conocido por todo el pueblo antes del mediodía. Fue directamente a la iglesia y buscó al reverendo Miller, un hombre de cabellos grises y ojos amables, que conocía a Arthur desde niño. Había bautizado a sus hijos y había enterrado a Rose. Arthur se sentó en el primer banco de la iglesia vacía
y le contó todo al reverendo con la franqueza de un hombre que no sabe cómo disimular. Le habló de Eleanor, del acuerdo, de los niños, de la visita de la señora Higgins y de los chismes. El reverendo Miller escuchó sin interrumpir, y cuando Arthur terminó, el reverendo permaneció en silencio un rato, mirando el altar antes de hablar. Lo que dijo fue sencillo, que el dolor no es una prisión, y que Dios no inventó la memoria para impedir que nadie viviera. Dijo que Rose había sido una buena esposa, pero que estaba con Dios, y que los niños estaban en la tierra necesitando cuidados. Dijo, si Eleanor era una mujer de buen carácter, y Arthur sentía en su corazón lo que decía, entonces debía hacer lo correcto, casarse con ella ante Dios y la comunidad, y darle el respeto que se merece como esposa. Arthur salió de la iglesia con el pecho más ligero e hizo su segunda visita del día. Detuvo su carreta frente a la tienda de la señora Higgins cuando la multitud estaba en su punto álgido. No gritó, no acusó, entró con calma, se quitó el sombrero y habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Dijo que la señora Higgins había sido amiga de Rose y que respetaba eso, pero que ese respeto terminaba donde empezaba la intromisión. Dijo que Eleanor era una mujer honorable que había salvado a sus hijos del hambre y el abandono, haciendo más por esa familia en semanas que todo el pueblo en un año de su viudez, porque nadie, ni siquiera la señora Higgins, había aparecido para ayudarlo cuando se estaba hundiendo. Dijo que iba a casarse con Eleanor, que el reverendo ya lo sabía, y que quien quisiera hablar podía hacerlo, porque los chismes nunca impedían que la gente decente fuera feliz. Pagó sus provisiones y se marchó, dejando la tienda en un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Arthur regresó a la granja a primera hora de la tarde y encontró a Eleanor en el jardín arrodillada en la tierra con Thomas, sentado en una manta a su lado, y Clara jugando cerca. Caminó hasta el jardín y se detuvo un momento a contemplar la escena, grabándola en su memoria porque sabía que estaba a punto de cambiarlo todo. Se arrodilló frente a ella allí mismo en el jardín, con el olor a tierra mojada elevándose a su alrededor, y habló de la única manera que sabía. Dijo que había ido a hablar con la reverenda y que quería casarse con ella si ella lo aceptaba. Dijo que no podía prometerle el mundo porque su mundo era pequeño, solo esa granja y esos niños, pero que lo compartiría todo con el corazón abierto. Dijo que sabía que ella había llegado pidiendo solo comida y un techo, pero que él le ofrecía un nombre, un verdadero hogar, y la certeza de que nunca tendría que dormir, sin saber dónde despertaría. Eleanor lo miró con los ojos llenos de lágrimas y la boca temblorosa. Le preguntó con voz quebrada si quería casarse con ella, con Eleanor, y no con el recuerdo de otra persona. Arthur comprendió el peso de esa pregunta y le sostuvo el rostro entre sus grandes manos. La miró a los ojos marrones, que no eran como rosas, y a la nariz, que no era como rosas, y a la boca, que no era como rosas, y dijo que la miraba a ella, y solo a ella. Dijo que era Eleanor quien había vuelto a encender el fuego en su casa, Eleanor quien le había enseñado a dormir a su hijo, y Eleanor quien había sostenido a su hija en el suelo de la cocina. Ella dijo que sí entre lágrimas y risas al mismo tiempo, y Clara, que estaba lo suficientemente cerca para oírlo todo, se acercó lentamente y estrechó la mano de Eleanor. Arthur miró las dos manos entrelazadas y supo que esa era la bendición que más importaba, más que la del reverendo, más que la del pueblo. La boda se programó para 3 semanas después, tiempo suficiente para el anuncio y para que Eleanor cosiera un vestido decente con la tela que Arthur compró en el pueblo. El reverendo Miller leyó los anillos los 2 domingos siguientes y nadie se levantó para protestar, aunque Eleanor estaba segura de que la señora Higgins estaría en primera fila para plantear un problema. Pero la señora Higgins no apareció en la iglesia esos 2 domingos, y Eleanor supo después que la dueña de la tienda
había permanecido callada desde que Arthur le habló, y algunas de las mujeres del pueblo habían empezado a cambiar de tono, diciendo que al final el viudo tenía razón y que nadie había ido a ayudarlo cuando lo necesitaba. La gente es así, giran en la dirección que sopla el viento, y a veces solo hace falta que una persona diga la verdad en voz alta para que el castillo del chisme se derrumbe por completo. El día de la boda amaneció con ese cielo claro de septiembre que solo el campo conoce, tan azul que duele de su belleza, con un viento cálido que trajo el aroma de las flores de manzano del huerto. La ceremonia sería sencilla en la pequeña capilla del pueblo con unos pocos invitados. El señor Sterling sería el padrino de Arthur, y la esposa del peón más viejo de la granja sería la dama de honor de Eleanor, ya que no tenía familia que ocupara ese lugar. Eleanor se preparó en la habitación trasera que pronto dejaría de ser solo suya. Llevaba el nuevo vestido de algodón color crema con encaje en el cuello que ella misma había bordado por la noche. Se ató el pelo en una trenza firme con flores de manzano que Clara había recogido en el huerto, y fue precisamente este detalle lo que hizo llorar a Eleanor antes de la ceremonia. Las flores habían aparecido en su cama temprano esa mañana sin ninguna nota, pero Eleanor sabía que era Clara, porque nadie más se despertaba antes del amanecer en esa casa. En la capilla, Arthur esperaba con el traje que solo sacaba del cofre en ocasiones especiales, el mismo que había usado para casarse con Rose, y no lo ocultaba ni se disculpaba por ello, porque usar ese traje no se trataba de repetir el pasado, sino de demostrar que la vida continúa sobre los mismos cimientos. Cuando Eleanor entró en la capilla con un ramo de flores silvestres y Clara caminando a su lado, Arthur sintió un escozor en los ojos y no se avergonzó. El reverendo Miller celebró la ceremonia con palabras que hablaban de nuevos comienzos y valentía, de manos que se extienden en la oscuridad y encuentran otras manos. Cuando los declaró marido y mujer, Clara, sentada en el primer banco con Thomas en su regazo, hizo algo que nadie en esa iglesia esperaba. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero fue la primera sonrisa de esa chica en más de un año, y quien la vio sintió que allí estaba sucediendo algo que iba más allá de un matrimonio. La celebración tuvo lugar en la granja, con una mesa puesta en el patio bajo el gran arce, con comida sencilla y abundante que Eleanor había preparado con la ayuda de las vecinas. Había pollos asados, ensalada de patatas, galletas recién hechas, tarta de manzana y café preparado a raudales. Los pocos invitados comieron y charlaron hasta que se puso el sol, y cuando se marcharon, la granja quedó en el agradable silencio de una casa llena de paz. Eleanor estaba recogiendo los platos en el patio cuando sintió que alguien le tiraba del dobladillo del vestido. Bajó la mirada y vio a Clara con un trozo de papel doblado en la mano, extendiéndoselo con esa solemnidad que tienen los niños cuando hacen algo que consideran muy importante. Eleanor se arrodilló y tomó el papel, desdoblándolo lentamente. Lo que encontró la dejó sin fuerzas. Era una receta escrita con la letra redonda e insegura de una niña que aún estaba aprendiendo, llena de faltas de ortografía y manchas de tinta, pero perfectamente legible. Pastel de crema con glaseado de moras. Eleanor miró a Clara sin comprender, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a estallar. La niña explicó, con la prisa propia de los niños que tienen mucho que decir, que había visto a Eleanor hojeando el libro de recetas muchas noches, pasando el dedo por aquella página rota. Dijo que un día le había preguntado a la señora Higgins en la tienda si conocía la receta de un pastel de crema con glaseado de moras, porque la señora Higgins tenía un viejo libro de recetas que había pertenecido a su madre. La señora Higgins, de quien nadie esperaba ayuda, buscó en el libro, encontró una receta similar y se la dictó a Clara para que la copiara una tarde cuando la niña fue al pueblo con Arthur. La niña guardó el papel bajo la almohada durante días, esperando el momento oportuno, y decidió que la boda era el momento,
porque una boda es un día para regalos, y ese era el regalo que quería dar. Eleanor sostenía aquel papel como si fuera una reliquia sagrada, y las lágrimas caían sin control, espesas y calientes, empapando el vestido nuevo y la receta en las manos de Clara, que apretaba entre las suyas. No era solo una receta, era el puente que faltaba. Era la niña que decía que aceptaba a Eleanor no como un reemplazo de su madre, sino como alguien nuevo a quien amar. Era la página que faltaba en el libro y en la vida. Demostraba que incluso la señora Higgins, con todos sus defectos y su lengua afilada, tenía un corazón que sabía hacer lo correcto cuando una niña se lo pedía. Arthur las encontró a las dos abrazadas en el patio, Eleanor de rodillas, con Clara pegada a su pecho, ambas llorando y riendo. Los meses que siguieron a la boda fueron un tiempo de aprendizaje y de lazos que se estrecharon. Eleanor dejó de ser la niña que ayudaba y se convirtió en la verdadera dueña de la casa. Era ella quien decidía el menú, administraba la despensa y negociaba el precio de las telas en la tienda. Arthur descubrió que compartir las decisiones no era una debilidad, sino inteligencia, porque Eleanor tenía un sentido práctico que él admiraba y una valentía para correr riesgos que él solo no habría tenido. La granja creció en esos meses como no lo había hecho en años. Compraron más gallinas, ampliaron el huerto y vendieron mantequilla y huevos en el mercado con una ganancia que les permitió reparar el tejado y reemplazar las viejas ventanas con cristales que dejaban entrar el sol de la mañana. Thomas creció fuerte y sano, convirtiéndose en un niño listo que corría tras las gallinas y llamaba a Eleanor mamá, con la naturalidad de alguien que nunca había conocido a otra. Clara se abrió lentamente como una flor que necesita tiempo y paciencia. Gradualmente, dejó de ser la anciana que pelaba patatas en silencio y volvió a ser una niña jugando en el huerto, inventando historias y riendo de tonterías. Una noche de luna llena, Eleanor se dio cuenta de que Clara ya no iba a la ventana de la cocina a esperar a que su madre regresara. La niña durmió toda la noche, tranquila y quieta, y esa fue la mayor victoria que Eleanor había logrado en esa casa, mayor que cualquier cosecha o renovación. El señor Sterling, el vecino que vivía solo, meditando sobre su propia viudez, comenzó a visitar la granja con más regularidad. Venía a almorzar los domingos y pasaba toda la tarde en el porche hablando con Arthur y jugando con los niños de forma torpe, como alguien que no tiene práctica pero sí mucha voluntad. Eleanor notó que el anciano estaba cambiando. La compañía de una familia viva estaba descongelando algo dentro de él, que la soledad había endurecido. 1 año y medio después de la boda, en una tarde de verano en que el calor hacía vibrar el aire sobre la tierra, Eleanor llamó a Arthur para que se sentara en el porche y le dijo, con las manos temblando en el regazo, que estaba esperando un hijo. Arthur se quedó quieto un momento con una expresión inexpresiva. Luego sonrió de una manera que Eleanor no había visto antes. Una sonrisa completa, sin sombras, sin ningún fantasma detrás. La abrazó allí mismo en el porche con la fuerza de quien abraza la prueba de que la vida no lo había abandonado. Y Eleanor sintió en el apretón de esos brazos que la pregunta sobre el parecido con Rose había muerto para siempre, enterrada por todo lo que habían construido juntos. El niño nació la primavera siguiente, un niño al que llamaron Thomas, no por el bebé, sino por el padre de Eleanor, y la señora Higgins incluso envió un regalo de ropa de ganchillo, con una breve nota deseándole salud al niño. Los años pasaron con la velocidad con la que se vive la vida plenamente. Thomas se convirtió en un joven trabajador que ayudaba a su padre en el campo con la misma dedicación silenciosa. Clara se convirtió en una mujer hermosa y culta que aprendió a leer y luego enseñó a los niños del vecindario bajo el arce, porque el pueblo no tenía una escuela adecuada. La granja prosperó hasta convertirse en una de las mejores del condado, con buenos pastos y un huerto que daba fruta todo el año. Mucho después, cuando el cabello de Arthur ya era blanco
y las manos de Eleanor mostraban las marcas de toda una vida de trabajo, ambos se sentaron en aquel mismo porche donde todo se había decidido. El sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de un resplandor ámbar, y la granja a su alrededor resonaba con el sonido de los nietos corriendo por el jardín y el aroma del café recién hecho en la cocina. Arthur tomó la mano de Eleanor, como hacía todas las tardes en aquel porche, entrelazando sus dedos callosos con los de ella, y le preguntó si recordaba el día en que llegó. Eleanor sonrió y dijo que lo recordaba todo. La estufa fría, el bebé llorando, la niña seria y el enorme miedo que sintió al ser despedida por la mañana. Arthur negó con la cabeza lentamente y dijo que su miedo aquel día había sido diferente. Era el miedo a aceptar ayuda, a admitir que no podía hacerlo solo y a dejar entrar a alguien en una casa que había cerrado con llave junto con su dolor. Eleanor apoyó la cabeza en su hombro y susurró la frase que había dicho hacía tantos años: «Si me dejas quedarme, puedo preparar la cena». Arthur rió con esa risa baja y ronca de un anciano que ha llorado todo lo que tenía que llorar y ahora solo sabe reír. Respondió que ella había hecho mucho más que la cena. Había hecho toda la casa, toda la familia y toda la vida. La vida tiene una manera de llevarnos por caminos que nunca esperamos, a menudo llevándonos a las puertas que estábamos destinados a abrir, incluso cuando nos sentimos completamente perdidos. Pasamos tanto tiempo protegiendo nuestros corazones de más dolor, construyendo muros de silencio y rutina para protegernos de los fantasmas de lo que hemos perdido, solo para darnos cuenta de que esos mismos muros son los que impiden que la luz nos alcance. El verdadero coraje no se encuentra en la ausencia de miedo, ni en la fuerza para llevar una pesada carga solo, sino en la voluntad de dejar que alguien más nos ayude a llevarla. Es la valentía necesaria para encender un fuego en una estufa fría, ofrecer comida a un extraño y aceptar que una nueva mano en la nuestra no disminuye el recuerdo de quienes se han ido. Todos somos, en algún momento, vagabundos en un camino polvoriento buscando un lugar al que pertenecer, o somos quienes nos sentamos en una casa a oscuras, esperando que alguien traiga de vuelta la luz. Las transformaciones más profundas de nuestras vidas rara vez ocurren con el sonido de trompetas o grandes fanfarrias. Ocurren en los momentos tranquilos del cuidado diario. Ocurren en la paciencia que se necesita para ganarse la confianza de un niño, en el simple acto de diluir la leche para un bebé que llora, y en el silencio compartido de un café matutino. Debemos aprender que una familia no es solo un conjunto de personas unidas por lazos de sangre, sino un tapiz vivo tejido con hilos de lucha compartida, perdón y la obstinada negativa a abandonarnos mutuamente. Cuando perdemos un pedazo de nuestra historia, una página literal de un libro o un capítulo metafórico de nuestras vidas, puede parecer que el libro se arruina para siempre. Pero mientras haya alguien dispuesto a ayudarnos a reescribir esas líneas que faltan, la historia puede volverse aún más hermosa que la que imaginamos al principio. Vivir una vida larga y plena implica comprender que cada final es simplemente una silenciosa invitación a un nuevo comienzo. Debemos estar dispuestos a abrir la puerta cuando alguien llama, incluso si nuestra casa está desordenada y nuestros corazones están cansados. El mundo está lleno de personas que simplemente esperan permiso para ser útiles, y a menudo somos nosotros quienes nos interponemos en el camino de nuestra propia sanación al negarnos a dejarlas entrar. La bondad es una moneda que nunca pierde su valor, y una comida bien preparada y compartida con amor tiene más poder curativo que cualquier medicina. A medida que envejecemos, vemos que las riquezas que acumulamos nunca estuvieron en nuestros graneros ni en nuestras cuentas bancarias, sino en la risa de los niños, que alguna vez olvidaron cómo sonreír, y en las manos que sostenemos al atardecer. Que tu corazón sea un hogar que nunca se enfríe,
y tu casa un lugar donde el camino finalmente termine en paz. Pero mientras haya alguien dispuesto a ayudarnos a reescribir esas líneas que faltan, la historia puede volverse aún más hermosa que la que imaginamos al principio. Vivir una vida larga y plena implica comprender que cada final es simplemente una silenciosa invitación a un nuevo comienzo. Debemos estar dispuestos a abrir la puerta cuando alguien llama, incluso si nuestra casa está desordenada y nuestros corazones están cansados. El mundo está lleno de personas que simplemente esperan permiso para ser útiles, y a menudo somos nosotros quienes nos interponemos en el camino de nuestra propia sanación al negarnos a dejarlas entrar. La bondad es una moneda que nunca pierde su valor, y una comida bien preparada y compartida con amor tiene más poder curativo que cualquier medicina. A medida que envejecemos, vemos que las riquezas que acumulamos nunca estuvieron en nuestros graneros ni en nuestras cuentas bancarias, sino en la risa de los niños que alguna vez olvidaron cómo sonreír y en las manos que sostenemos al atardecer. Que tu corazón sea un hogar que nunca se enfríe y tu casa un lugar donde el camino finalmente termine en paz. Pero mientras haya alguien dispuesto a ayudarnos a reescribir esas líneas que faltan, la historia puede volverse aún más hermosa que la que imaginamos al principio. Vivir una vida larga y plena implica comprender que cada final es simplemente una silenciosa invitación a un nuevo comienzo. Debemos estar dispuestos a abrir la puerta cuando alguien llama, incluso si nuestra casa está desordenada y nuestros corazones están cansados. El mundo está lleno de personas que simplemente esperan permiso para ser útiles, y a menudo somos nosotros quienes nos interponemos en el camino de nuestra propia sanación al negarnos a dejarlas entrar. La bondad es una moneda que nunca pierde su valor, y una comida bien preparada y compartida con amor tiene más poder curativo que cualquier medicina. A medida que envejecemos, vemos que las riquezas que acumulamos nunca estuvieron en nuestros graneros ni en nuestras cuentas bancarias, sino en la risa de los niños que alguna vez olvidaron cómo sonreír y en las manos que sostenemos al atardecer. Que tu corazón sea un hogar que nunca se enfríe y tu casa un lugar donde el camino finalmente termine en paz.